Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Bueno, primero presentarme. Yo soy Carlos Grenada, ella es Valeria, mi esposa. Somos referentes de Apologética San José, ¿sí? Y hoy estamos acá porque, bueno, porque el padre Jorge Cloro, más conocido por ustedes por Chicho, ha tenido la amabilidad de facilitarnos este lugar, esta parroquia, para poder hacer este encuentro. También agradecer a Gustavo y a Patricia, que han sido un poquito los que se han encargado de organizarlo, ¿sí? De que hoy podemos estar acá compartiendo esto. Y bueno, también siempre darle gracias a nuestro obispo, ¿no? Que es el que nos ha permitido llevar la palabra de Dios de la manera que ustedes van a escuchar en un ratito. Así que bueno, y agradecerles a ustedes que estén compartiendo con nosotros este momento con la palabra, ¿sí? Me va a hacer lectora acá mi esposa, que me aguanta, pobrecita, en todas. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con un tema que es crucial, porque nosotros lo que hacemos es apologética. La apologética es una rama de la teología, ¿sí?, que se dedica a la defensa de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y por qué hay que defenderla? Porque la Iglesia manda a defenderla. En el numeral 1285 del Catecismo de la Iglesia, después lo pueden ir a buscar, es muy claro. La Iglesia nos dice que con la confirmación recibimos una fuerza especial del Espíritu Santo, ¿sí?, para que nosotros vayamos a hacer dos cosas: extender y defender la doctrina de nuestra Iglesia. ¿Y por qué hay que defenderla? Porque justamente está muy atacada, ¿sí? No, perseguida por la Iglesia, por la secta, está perseguida por el mismo mundo en que vivimos hoy, por los ateos, y también hay persecución interna, como fue toda la vida, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la importancia del sacerdocio, ¿sí? ¿Por qué digo yo vamos a ver la importancia del sacerdocio? Porque el sacerdote es el que nos permite a nosotros, ¿sí?, tener un altar donde se sacrifica el novillo, Cordero de Dios, Cristo. Sin sacerdote eso no es posible. Sin sacerdote no podemos llegar al cielo, porque nadie va cargado de pecados al cielo. Pero hoy el mundo nos enseña otra cosa. Nos enseña que el último sacerdote fue Cristo, y a partir de ahí más no hay más sacerdocio, ¿sí? Nos enseña que el perdón de los pecados se realiza directamente entre Dios y el hombre. Por lo tanto, ¿qué es? Un ataque impresionante sobre la Iglesia. Buscame, Goreta, para empezar, Hebreos 10:10. Sentate. El primer ataque sobre la Iglesia. Segundo ataque sobre el sacerdocio. Sin sacerdocio no hay Iglesia. ¿Me entienden? Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin sacerdocio no hay perdón de los pecados. Sin sacerdocio no hay unción de los enfermos. Y etcétera, etcétera. Por eso que hoy tenemos que aprender, en cierta manera, dónde está el fundamento con la Escritura del sacerdocio. ¿Saben por qué? Porque nosotros los católicos no nos fundamentamos solamente en la Escritura. Tenemos la tradición y el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Pero todo el protestantismo y todo el mundo externo solamente se fundamenta en ¿qué? Por un lado, lo que piensan, lo que se les antoja, y por otro lado, solamente la Escritura. Entonces, cuando uno tiene que dar razón de ser, de su fe, la tienes que dar en el juego en el que juega el otro. Porque si vos le vas a explicar el sacerdocio de acuerdo a la tradición de la Iglesia, no te van a creer, porque no creen en la tradición de la Iglesia. Si vos le vas a querer fundamentar el sacerdocio
por el magisterio de la iglesia, tampoco te lo van a creer, porque no les importa el magisterio de la iglesia, porque forman parte de otro grupo, de otra congregación de personas. Entonces nosotros hoy tenemos que ver cuál es el fundamento que ellos tienen y cuál es el fundamento que nosotros tenemos, que seguramente muchos de aquí no lo conozcan. Y como son católicos, por ahí tampoco es necesario mucho saberlo, hasta el punto de que ahí sí hay que saberlo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las iglesias vacías, dentro de uno de los fundamentos por el cual están vacías, es porque muchos hermanos de comunidad nuestros se han ido al protestantismo. Y yo puedo asegurar que acá más del 50-60% tienen un familiar o un amigo o un vecino o alguien que venía a la parroquia y hoy está participando de otro culto, seguro. Por eso que ni se los pregunto. Entonces vamos a ver cuál es la cita que el protestantismo se puntualiza para decirnos que ya no existe el sacerdocio, para poner nombre, por ejemplo, el sacerdocio de Chicho, de vuestro sacerdote, ¿sí? Y miren cómo lo dice, vamos a ir a buscar Hebreos 10, capítulo 10, versículo 10. Miren cómo lo dice. En virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Dice la palabra, que a través del sacrificio de Cristo quedamos santificados por ese sacrificio de una vez y para siempre. ¿Qué interpreta el protestantismo? Que ese sacrificio, ¿sí? A partir de ahí ya no hay absolutamente más nada. No es necesario absolutamente más nada. ¿Sí? No es necesario perpetuar la Eucaristía, no es necesario el perdón de los pecados, absolutamente nada, porque ahí en ese sacrificio se consumó todo. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora qué dice la Escritura, para que ustedes entiendan la función que tiene un sacerdote. ¿Por qué está el sacerdote? Y eso lo vamos a empezar a ver en Hebreos. En Hebreos capítulo 5, versículo 1, vamos a empezar a desandar un poquito lo que es el sacerdocio. ¿Sí? Para que ustedes no tengan dudas a la hora de que algún día les toque hablar con algún hermano evangélico sobre el sacerdocio o sobre el perdón de los pecados, que lo vamos a ver después un poquito más adelante, y puedan dar razón de su fe. Por eso que en Hebreos 5.1 dice lo siguiente. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres. Y ustedes habrán escuchado más de una vez que dicen, ¿cómo es que el católico se va a confesar con un sacerdote? Si es un hombre, si es un pecador. ¿Cómo un pecador le puede absorber los pecados a otro pecador? Eso es imposible. Es imposible. Y como lo piensan de esa manera, no se acercan al perdón de los pecados y no aceptan que el sacerdote pueda absolverte los pecados. Pero la Escritura dice que todo sacerdote es tomado de entre los hombres, por vocación. Aquí, de este grupo, el día de mañana sale un diácono, por ejemplo. ¿Sí? El diácono es exactamente lo mismo, tomado de entre los hombres. Es por vocación, es por elección directa de Dios. Entonces, fíjense qué bonito. Sigue. Y constituido en favor de la gente. Escuchen, un sacerdote está constituido por Dios, elegido de entre los hombres, ¿sí? ¿Para qué? Para estar a favor de los hombres. O sea, el sacerdote está a favor de los hombres. Escuchen, ¿para qué? En lo que se refiere a Dios. En lo que se refiere a Dios. Y ojo acá que es muy importante el tema del clericalismo. El sacerdote está intercediendo por nosotros, ¿sí? En lo que se refiere a Dios, no en cualquier cuestión. Porque el sacerdote tranquilamente puede ser kirchnerista, o puede ser macrista, o puede ser de Boca, o puede ser de River. ¿Me entienden? En esas cuestiones políticas o lo que fuera, el sacerdote no tiene nada que hacer con nosotros. Porque el sacerdote está constituido por Dios, tomado entre los hombres, para que esté a favor nuestro, sobre las cosas de Dios. Por eso que ojo con el clericalismo, que es malísimo en la iglesia, ¿sí? En las cosas de Dios es ahí donde el sacerdote es central en nuestra vida. Y miren cómo sigue. Para ofrecer dones y sacrificios. Para ofrecer dones y sacrificios. Por los pecados. Por los pecados. Y acá está el problema de lo que yo les decía recién, que por ahí no se entiende cómo el sacerdote, siendo pecador, puede ofrecer sacrificio y dones por los pecados. Pero acá la iglesia
de acá a la iglesia, a través de esta palabra, le va a decir una cosa que es clarísima y quiero que se lo pongan en el cerebro y lo tengan guardado en su corazón para siempre. Porque el sacerdote también es pecador y debe ser pecador porque es un hombre. Y esta cita no la vamos a buscar, pero en 1 Juan 1:8 dice que todo hombre es pecador. Y si dice que no es pecador, es mentiroso. ¿Porque lo hace mentiroso a quién? A Cristo, porque ese Cristo vino a entrar en esa muerte de cruz para redimirnos a todos los pecadores. O sea, no puede haber un hombre que no sea pecador. Si no, el sacrificio de Dios hubiera sido en vano, no hubiera existido, no tendría sentido. Sin embargo, Él vino ¿a qué? A redimirnos a todos, por los pecados. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante que escuchen esto? Porque la Escritura va a decir que el proceso para perdón de los pecados de ese sacerdote es igual al nuestro. Escuchen. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados. A nosotros. Es capaz de comprendernos a nosotros, ignorantes y extraviados. ¿Por qué? Porque también Él se halla envuelto en flaqueza. Porque es igual que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos entiende? Porque es un hombre como nosotros. Tiene la misma naturaleza. Nos entiende perfectamente. Y porque tiene esa misma naturaleza, escuchen. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. O sea, Él ofrece el sacrificio y perdona los pecados del pueblo. Pero también tiene que pedir por Él. Para que sus pecados sean perdonados. Por eso que ustedes seguramente han participado en alguna penitencial, algún rito donde haya habido más de un sacerdote, y ustedes van a ver que lo primero que hacen los sacerdotes, se confiesan entre ellos. Primero piden perdón por sus pecados, sacerdote con sacerdote, y después, una vez que ya están libres de pecado, van y ofrecen la penitencia al pueblo, ¿sí? Y escuchen ¿y por qué es esto así? ¿Por qué es esto así? Porque hay algo que es importantísimo. En la Iglesia Católica, ninguno de los que estamos acá podemos decir mañana, bueno, yo soy sacerdote, mañana me hago sacerdote y punto. Mañana me hago catequista y punto. Mañana me hago diácono y punto. Eso no funciona así. Ya lo hemos visto en el encuentro que tuvimos hace poquito, todo el tema de la sucesión apostólica. Porque todo este tipo de situaciones se realizan a través de la imposición de manos. O sea, el sacerdote tiene un poder, que lo vamos a ver un ratito, que es poder transmitir el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la imposición de manos. Y eso es un don que se lo da Dios a los que Él elige. Toma de todos los hombres a los que Él quiere. No a que Él quiere, a los que Él quiere. ¿Y por qué es eso? Miren, es maravilloso, escuchen. Y nadie puede arrogarse tal dignidad. Nadie se puede arrogar tal dignidad de ser sacerdote. ¿Por qué? A no ser que sea llamado por Dios, como Aarón. Escuchen ahora. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de... Escuchen. Cristo es el eterno y sumo sacerdote. Ese, eterno y sumo sacerdote. Ni siquiera, escuchen porque esto es maravilloso, ni siquiera ese Cristo vivo, se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote. Ni él mismo, sino que le fue dado, y escúchenlo. Sino que lo recibió de quien le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. ¿Ven por qué esto es importante? Y ustedes van a ver en otras iglesias, protestantes generalmente, se levanta uno que sabe un poquito de Biblia, agarra su Biblia, ¿cómo les va? Un gusto, el pastor Grenada. ¿Qué tal? No. Por eso que la iglesia tiene la sucesión apostólica, que es la garantía de la fidelidad. Escuchen esto, es la garantía de la fidelidad a la doctrina de Cristo. Porque si algo guarda el sacerdote, si algo guarda el obispo, debe ser la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. Doctrina que tiene la Iglesia Católica. ¿Sí? Si en otro tiempo, en otro momento podemos ver la Iglesia, si no también lo pueden buscar en algún video ahí de Apologética San José, en YouTube, ahí está todo muy, muy clarito esto que yo le estoy comentando ahora. Pero bueno,
Pero ahora nos vamos a meter un poquito en el Antiguo Testamento, porque yo siempre digo una cosa, y es así, y es que el Antiguo Testamento es una maqueta del Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, el Antiguo Testamento te muestra algo que se iba a materializar, efectivizar en el Nuevo Testamento. Por eso que el católico tiene que conocer el Antiguo Testamento para darle pleno sentido a ese sacrificio. Entonces ustedes van a fijarse una cosa, vamos a ir a Hebreos 9.1, vamos a empezar con Hebreos 9.1, para que ustedes vean que lo que nosotros hoy disfrutamos, ¿sí?, que es la Eucaristía, el lugar donde nosotros podemos ir a dejar nuestros pecados, eso ya en forma imperfecta, que quede claro, ya venía del Antiguo Testamento. Miren cómo lo dice, vamos a la Escritura, ¿sí? Vamos. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos. Escuchen, también la primera alianza. ¿Cuál era la primera alianza? La del Sinaí, la alianza de Dios con el pueblo judío, ¿sí? Esa alianza, ¿qué tenía? Escuchen. Tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. O sea, que aquella alianza, ¿sí?, la de Dios solamente con el pueblo de Israel, porque nosotros en ese momento no entramos en el juego, ¿sí?, tenía sus propios ritos litúrgicos, ¿sí? Miren cómo estaba conformado, dele. Se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llama santo. Tenía dos lugares el santuario del pueblo judío. Hagan de cuenta que este es el santuario. Tenía dos partes. Una parte anterior, donde estaba el candelabro y los panes consagrados, que era el lugar santo, que era donde iba ¿quién? El pueblo. ¿Sí? Ahí. Y observen cómo sigue. Dale. Detrás de la segunda cortina, Una cortina al medio, una cortina para entrar a la tienda, al lugar santo. Otra cortina para entrar a la segunda parte de la tienda. Hagan de cuenta que es acá, ¿sí?, para allá. Una cortina que nos comunicaba con qué. Dale. con el lugar santísimo, Con el lugar santísimo. Y fíjense, escuchen, dale. que contenía el altar de oro para el incienso. Un altar de oro para el incienso. Todos saben qué significa el incienso. Sigue. El arca de la alianza. Escuchen, esto es fundamental. El arca de la alianza, ¿sí? Ustedes saben que para el pueblo judío el arca de la alianza era central. ¿Por qué? Porque adentro del arca había algo. Dale. Completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná. ¿Qué había dentro del arca? El maná. ¿El maná qué era? El maná era con lo que Dios a ese pueblo judío, que lo había sacado a través de Moisés de la esclavitud de Egipto, y en el desierto los alimentaba todos los días, con el pan bajado del cielo, con el maná, ¿sí? Convengamos que el maná no los alimentaba espiritualmente, los alimentaba corporalmente, ¿sí? Y por otro lado, ellos veían en esto la acción directa de Dios para ayudarlos, ¿no es cierto?, en esta tierra, en este desierto que es la vida, en realidad, en nuestra vida, ¿sí? Sigue. La vara florecida de Aarón. La vara florecida de Aarón, se lo explico porque es importantísimo. Cuando el pueblo judío se empieza a organizar, hay una tribu que tiene que ser la tribu sacerdotal. Todos querían ser tribu sacerdotal, eran 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel. Todos querían ser tribu sacerdotal. Entonces Moisés dice, ¿cómo arreglo este tema? Todos quieren ser sacerdotes. Entonces, bueno, se los cuento cuentitos así con mis palabras. Les hace cortar a cada uno de los a Judá, Benjamín, etcétera, una varita de almendra. Y se las hace traer 12 varitas, ¿sí? Y las dejan durante toda una noche. Y al otro día cuando van a revisar, se encuentran que con la varita de almendra de Leví, de Aarón, ¿sí?, estaba verde, estaba florecida y había dado fruto. Por eso, esa varita estaba guardada dentro de la arca de alianza, ¿sí? O sea, ¿qué significaba eso? Que Dios había elegido a la tribu de Leví para que sea la tribu sacerdotal.
Nadie se eligió. No se echaron a suerte a ver con la varita más larga o más corta como resolvemos nosotros las cosas cuando nos juntamos con un partido de fútbol. No. Y escuchen, dale. La vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Y las tablas de la alianza. Las tablas de Moisés. ¿Sí? La palabra de Dios. Esas tres cosas significan ¿qué? Ese Cristo. La palabra, el verbo, la palabra, la escritura, Cristo. El elegido por Dios, Cristo. Y me falta uno. ¿Cuál es? El pan bajado del cielo. Mi carne para la vida del mundo. El sacrificio del altar. En esa arca de la alianza estaba contenido ese Dios, nuestro Dios, Cristo. ¿Lo entendieron hasta ahí? Sigue. Encima del arca los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio, mas no en el momento de hablar de todo ello en detalle. Escuchen. Instaladas así estas cosas. Instaladas así las cosas, lugar santo, lugar santísimo, escuchen. Los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda. Todos los días los sacerdotes del pueblo de Israel entraban al lugar santo, ¿a qué? A celebrar el rito, la liturgia, como hace exactamente hoy la iglesia. Todos los días hay Eucaristía, misa, todos los días, en el lugar santo. Dale. Para desempeñar las funciones del culto. Sigue. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, entra solo una vez al año el sumo sacerdote. No podían entrar todos los días. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben bien la historia de que el hombre, por el pecado original, ha hecho una separación con Dios. El pueblo judío no podía pasar ese velo, no podía pasar del lugar santo al santísimo, porque no lo podían hacer. Si entraban, se morían. Y esto tiene una significancia importante, porque hoy nosotros, gracias a quien, a Cristo, gracias por la gracia de Dios, hoy ese velo que había en el santuario antiguo ya no existe. Entonces nosotros, a través de Cristo y por gracia y por perdón de los pecados y por la Eucaristía, Dios nos justifica, Dios nos santifica y nos regala ¿qué? El cielo. O sea que nosotros ya, por Cristo en la cruz, a través de vencer la muerte en la cruz, ha roto ese velo, lo ha roto. Por eso que hoy nosotros tenemos el lugar santo, desde aquella pared hasta aquella otra. Físicamente no hay ningún impedimento. Y el que nos une con el cielo, ahí está, ahí, colgado. Y eso no es una figura, una figura que significa muchísimo. Entonces fíjense qué bonito, porque dice el culto. Nosotros tenemos culto, los católicos tenemos culto y no nos damos cuenta. El protestantismo, la secta, no tienen culto. Sin embargo, nosotros decimos, vamos allá, y ellos dicen, nosotros nos vamos al culto. Para que haya culto necesitas tres cosas. Un altar, un sacerdote y un cordero que está ahí colgado. Un sacrificio. Sin eso no hay culto. Y por ahí las estadísticas están hablando que 3 o 4 de 10 católicos creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los demás ya no lo creemos. Cuando vos dejás de creer eso, no tiene sentido venir a la iglesia. Por eso que te vas a un culto que no necesita absolutamente nada, porque estás viniendo a un lugar donde sí hay un culto, sí hay un sacrificio, pero no lo sentís. Entonces todo aburrido. Te vas a un lugar más contento, más alegre, pero ahí no hay nada, ahí no está la salvación, está acá. Bueno, no ahondemos tanto en eso. Vámonos a Hebreos 7, 11. Escuchen qué belleza. Porque aquí hay un problema. ¿Existe el sacerdocio o no existe? O sea, ¿con Cristo se acabó el sacerdocio o se cambió? Eso lo tenemos que ver, tenemos que estar claros, ¿sí? Porque es muy tentador decir, bueno, pues el sacrificio ahí está y ya no hace falta más nadie. El sacrificio ese es vivo y ahí está. Pero es una gran mentira, porque la Escritura dice otra cosa. Dale. Pues bien,
Si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, Si por aquella liturgia de la antigua alianza se alcanzara la perfección y todos nosotros podríamos tener acceso al cielo, escuchen lo que dice la Escritura. pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya que surgiera otro sacerdote a la manera de ¿Qué Melquisedec? necesidad si aquel sacrificio de la tribu de Leví, del sacerdocio de Aarón, que presentaba qué? Un cordero, un toro, unas tórtolas, ofrecían un animalito. Si aquel sacrificio, que estamos hablando, de la antigua alianza, era suficiente para salvarnos, dice la Escritura, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio a la manera de Melquisedec? Sigue. Y no a la manera de Aarón, Y no a la manera de Aarón. Ya vamos a ver cuál es la forma de Melquisedec. Sigue. porque cambiado el sacerdocio, Ahí está, escuchen. Porque cambiado el sacerdocio, o sea, el sacerdocio de Aarón con Cristo se cambió. Hay otro sacerdocio a la manera de Melquisedec, que ya ofrece otra cosa. Ya no es el sacerdocio de ofrecer corderos, ni chivo, ni nada. Hay otro sacerdocio. Entonces, si aquel sacerdocio hubiera sido necesario, perfeccionista y único, y hubiera valido, ¿cuál es el problema? No hubiéramos quedado con el otro sacrificio. ¿Sí? Pero sin embargo, Cristo cambia el sacerdocio. Repite esa parte. y no a la manera de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, Porque cambiado el sacerdocio, escuchen, necesariamente se cambian las leyes. necesariamente se cambian las leyes. Y la ley que más se cambia es la ley moral, la ley del Sinaí. Que ojo, hay que cumplirla. Pero no te condenás si no la cumplís. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo. Para salvarnos por la gracia y para darnos el perdón de los pecados. Porque si fuera por cumplir la ley, no se salva nadie. Por eso que Cristo, en la cruz, ¿qué dijo? Todo está cumplido. ¿Y qué vino a cumplir Cristo? La ley. Lo que el hombre no podía cumplir, la ley del Sinaí, ¿sí? La vino a cumplir ¿quién? Cristo. ¿Sí? Y cambió el sacerdocio. Sigue. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar. Escuchen qué bonito. ¿Cuál era la tribu de la cual pertenecía el pueblo de Israel a nivel del sacerdocio? ¿Cuál era? La de Leví, la tribu de Leví. Cristo no desciende de la tribu de Leví. ¿Desciende de quién? De la tribu del primogénito de Jacob, que ¿quién era? Judá, el león de Judá. O sea, Jesús no venía de descendencia del sacerdocio de Leví. No. ¿Venía de quién? De Judá. Por eso dice que se cambia el sacerdocio. Y el sacerdocio nuevo no tiene absolutamente nada que ver con quién, con el sacerdocio de Leví. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Leví era de padre a hijo. El sacerdote al primogénito, ¡pum!, ya era sacerdote. ¿Está? Un ejemplo, te lo digo que ustedes lo van a ubicar fácil. Zacarías. ¿Quién era? El papá de Juan el Bautista. El último sacerdote prácticamente del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Y Zacarías era el padre. Sigue. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar. Ahí está. Nadie sirvió al altar nunca de la tribu del nuevo sacerdocio. ¿Y quién es? En efecto, es bien sabido que nuestro Señor procede de Judá. Ahí está. Nuestro Señor Cristo proviene de esa tribu, la tribu de Judá. Bueno, ahora vamos a ver cuál es ese otro sacerdote. Porque estuvimos hablando de qué, de que el sacerdocio de Aarón era a través del sacrificio de animales. Pero dice la palabra, hebreo, Pablo en la carta de los Hebreos dice que ese sacerdocio ya se suspende, ¿sí? Se cambia por otro sacerdocio, pero a otra manera. ¿A la manera de quién? De Melquisedec. Y vamos a ver qué dice la Escritura para ver cuál es esa forma. Miren qué bonito que es esto. Bueno, ahí en el curso de Biblia estuvimos viendo la semana pasada el origen de la Eucaristía. Entonces, bueno, vos ya decís, bueno, ya me voy, nos vamos ya a Juan. Empezamos con Juan. No. El principio de la Eucaristía, ¿sí?, está en el Génesis. En el Génesis. Lo van a ver ahora, porque la manera
que Dios ya tenía previsto ese sacerdocio, ¿sí? ¿Está dónde? En Génesis 14, 18. Escuchen, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. Ahí está, esa es la forma. Melquisedec, rey de Salem, significa rey de paz, ¿sí? ¿Presentó qué? Pan y vino. ¿Qué presentamos nosotros en el altar de la ofrenda? Pan y vino. ¿Dónde lo dice eso? En el Génesis. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la Escritura? La Escritura no son un montón de libros para... Ay, ¿qué leemos hoy? Hoy leemos a Job. No. Eso es una mini biblioteca, digamos, ¿sí? Pero que los 73 libros que hablan ahí, todos tienen que ver con todos. Es más, el Apocalipsis es una gran Eucaristía. La boda del Cordero. Todos piensan en el Apocalipsis, una cosa desgraciada. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza. Son las bodas del Cordero, la Eucaristía de Dios. Cuando viene a buscar a su iglesia, tenemos que estar contentos por eso. Y mire dónde empieza la Eucaristía. ¿Empieza dónde? Cuando Dios, ¿qué hace? Lo primero que dice, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios le ha dado al hombre? Tiene que ver con la comida. De ese árbol no comerás. De ese árbol no comerás. Lo primero que hizo, ¿qué le hizo? ¿Un lugar para qué? Para que comiera de todos los árboles del jardín. Pero de ese no comerás. Todo tiene que ver con la comida. Todo tiene que ver con la comida. Lo que pasa es que después vamos afinando. La comida espiritual. Y después tenemos la comida carnal. Siempre se preocupó por alimentar al hombre, el Señor, de una manera y de la otra. ¿Sí? Hoy estamos para ver la otra, no la manera de la alimentación del cuerpo, ¿sí? Sino del espíritu. Miren, y ahora vamos a la profundidad de las cosas. Vamos a Hebreos 10, 8, para que ustedes entiendan el error del protestantismo cuando dice que, con la cita que empezamos, ¿no? 10, 10. Ahora miren, ahora vamos a desarrollar despacito para que ustedes vayan entendiendo cuál es el mensaje real de este sacrificio, ¿sí? Dice primero, sacrificios y oblaciones no os lo quisiste. Llega un momento que Jesús dice, sacrificios y oblaciones ya me cansaron. Me cansaron los sacrificios de corderos, de esto y lo otro. Me cansaron. Chao. Sigue. Y los holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Los sacrificios, holocaustos por el pecado ya no te agradaron. No va más. Vamos a ver qué es lo que viene. Dale. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Todas cosas ofrecidas conforme a qué? A la ley de Moisés, a la de la antigua alianza, ¿sí? Al primer pacto, ¿sí? Sigue. Para añadir después entonces, Para aquí añadir estoy. después entonces, ¿qué cosa? Aquí estoy, Aquí estoy, Cristo. Sigue. dispuesto a hacer tu voluntad. Dispuesto a hacer la voluntad de quién? Del Padre. ¿Se acuerdan de Getsemaní? Padre, si quieres déjame esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué le contestó el Padre? Nada. Ya la misión estaba. Nosotros ponemos pero para todos lados. Ay, que me duele, no quiero caminar. Y vamos a la peregrinación de la Virgen. Ay, no, porque estoy medio compuesto. Todo así. Ningún pero, no hay pero, que sea tu voluntad. Y ahí vamos. Escuchen, dale. Abroga lo primero. Esto es fundamental. Abroga, saca los primeros sacrificios. Para establecer lo segundo. Para establecer lo que no estaba establecido. Porque establecer es sinónimo de crear, de instituir. ¿Estaba establecido este sacrificio? No, ya estaba anunciado. Ofrecer pan y vino. ¿Sí? Ya estaba anunciado. Sí, pero primero, antes de ofrecer pan y vino, tuvo que eso materializarse y hacerse efectivo. ¿Y cómo lo hace efectivo? Dale. En virtud de esa voluntad, En virtud de la voluntad del Padre, quedamos santificados. miren, escuchen qué belleza, escuchen. Quedamos, plural, toda la iglesia, santificados. ¿Por qué? Merced a la oblación de una vez para siempre. De una vez y para siempre, porque ese sacrificio es único, una sola vez. ¿Y para siempre de qué? Del cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Y ahí es donde el protestante se agarra y dice, ¿te ve que hay una vez para siempre? Ya no hay que hacerlo más nada, ya está hecho y se acabó. No, lo vamos a ver con la Escritura.
Lucas 22, 19. No, vamos a terminar con esta partecita y que pongo unas cosas muy bonitas con respecto a los diferentes sacerdocios que hay. Lucas 22, 19 nos va a decir que ese sacrificio, si bien es único, obviamente que es único, hay que renovarlo. Y lo vamos a ver como lo dice en la última cena, según el Evangelio de Lucas, 22, 19. Vamos. Tomó luego pan, Tomó pan. Dio El pan gracias. ese de Melquisedec. Pan y vino. Tomó pan. dio gracias, Dio gracias. lo partió Lo partió. y se lo dio diciendo. Y se los dio diciendo, escuchen, esto es central, porque para el protestantismo también esto significa lo que van a escuchar ahora. Significa. Si yo le digo, esto es un mamotreto de canto, esto es un... ¿Qué es esto? No puede ser qué sé yo, no sé, una factura. No, es un mamotreto de canto, de salmos, ¿sí? Bueno, el evangélico, bueno, todas las denominaciones que hay, interpretan en lo que ustedes van a escuchar acá, que ahí Cristo está hablando simbólicamente. Pero nosotros no somos tontos. Entonces vamos a escuchar bien. Vamos a oír el oído bien y el corazón también. Escuchen, dale. Este es mi cuerpo. Esto es lo que es. Es mi cuerpo. No significa mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y acá va, ¿por qué les hago esta cita? No para mostrarles más que nada esto, sino para que ustedes vean que acá hay una orden. Pero no es una orden de hagan esto y vayan. No. Hay una orden. Por eso que la iglesia interpreta en esta escritura, en esta palabra específica, la ordenación sacerdotal. Por eso que el jueves santo, es el día del sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo hace esto. Repetí. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, no un pedazo de pan. Es mi cuerpo. Vos ves pan, pero es mi cuerpo. Ahí está el misterio. Lo que pasa es que el que no quiere creer por fe, eso no es un cuerpo, es pan. Bueno, pero Cristo dice que esto es. Entonces vos tenés que creerle ¿a qué? A la palabra, que es la que convierte. La palabra es Cristo. Entonces, si Cristo dice que esto es mi cuerpo, palabra santa, es mi cuerpo. Y fíjense la orden. Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto Hagan esto. Sigue. en recuerdo mío. En recuerdo mío, en memoria de mí. Ellos lo interpretan como háganlo, entonces de vez en cuando se juntan, se acuerdan de que yo di la vida por ustedes en el altar y en la cruz. ¿Sí? Pero vamos a ver que eso no es así. 1 Corintios 13, 23. Y acá ustedes van a poder ver cómo el sacerdote que ya está ordenado, ¿sí?, nos permite a nosotros participar ¿de qué? De la muerte y la resurrección de Cristo. Porque nosotros, ¿qué ofrecemos en la misa? ¿Qué ofrecemos? El pan y el vino. Eso es lo que nosotros ofrecemos. El pan. El sacerdote va así, pan, fruto del trabajo del hombre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros ofrecemos ¿qué? El pan y el vino. ¿Y qué? ¿Qué significa el cuerpo y sangre de quién? De ese. ¿A quién se lo ofrecemos? A Dios. Por eso que es muy serio la Eucaristía. Los católicos por ahí estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, estamos charlando con el de al lado, o nos estamos haciendo carita con el del otro lado. Esto es muy serio. Escuchen, dale. Acá va a hablar Pablo, porque en la liturgia que ustedes escuchan, en la consagración, es la de Pablo. Esto que van a escuchar ahora. Dale. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Otra vez, esto es mi cuerpo. Dale. Que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Otra vez, haced esto en memoria mía. Escuchen.
¿Cómo sigue? Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo: Asimismo tomó el cáliz, ¿sí? La segunda parte, sigue. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Esperen que se los explique. En el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, ofrecían la sangre de los corderos. La sangre de los corderos no podía salvar absolutamente nada. La primera alianza es con la sangre de un cordero. La segunda alianza es con la sangre ¿de quién? De Cristo. Por eso el sacerdote levanta y dice, esta es la sangre de la nueva alianza, no de la vieja ya está, fue. Esta es la sangre de la nueva alianza. Sigue. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, Ahí está. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. hacedlo en memoria mía. Escuchen. Pues cada vez que comáis este pan Ahí está. Porque cada vez que ustedes coman de este pan y bebáis de este y bebáis cáliz, de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor. anunciáis que el sacrificio perpetuo, el que nosotros realizamos, perpetuamos todos los días en la Eucaristía. Por eso que acá, por imposición de manos del sacerdote, cosa que nadie puede hacer sino el sacerdote que tiene sucesión apostólica, ¿sí? Hacer ese sacrificio, no hay nadie, por más que lo quiera hacer. Y si lo hacen en un circo, porque no tienen el poder a traer la imposición de manos para hacer que ese pan se convierta en cuerpo y para que ese vino se convierta en sangre de Cristo. Por eso que el sacerdote es tan atacado, desde siempre. Por eso que nosotros tenemos que rezar por los sacerdotes, juzgarlo lo menos posible, ¿me entendés? Y entrar en la realidad de que ellos necesitan de nuestra oración. ¿Para qué? Para que este sacrificio sea un sacrificio vivo, que de por sí lo es, pero que lo vivamos de esa manera. ¿Dónde lo vamos a ver eso? Es muy sencillo. No te vayas de ahí, marcalo, pero ahora de Hebreo 10, 19, y ahí no lo pierdas. Escuchen. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario. Ahora tenemos plena confianza para entrar en el santuario. Dale. Gracias a la sangre de Jesús. Gracias a la sangre de Jesús. Sigue. Siguiendo este camino Escuchen. nuevo A través de la sangre de Jesús, ¿qué se abre? Un camino nuevo y vivo. y vivo. Vivo. No nos podemos comer el chupetín de creer que Cristo está muerto. Como nos dicen, no, usted tiene un Cristo muerto y crucificado. No, Señor, porque Pablo nos presenta un Cristo crucificado y resucitado, obviamente, también. El católico no puede perder esta imagen, esa imagen. Como tampoco podemos perder la imagen, que hoy se está perdiendo un poquito, de ir a las misas y creer que vamos a un banquete. Quiero ver las caras. Sí, vamos a un banquete. Pero ¿sabe qué banquete vamos? Donde antes, como en los pueblos del interior, en Córdoba, haces invitás a toda la familia y primero que haces, matás un novillo, pero lo matás. O acá un corderito, un chivo, lo matás, lo desangrás y después te lo comés. Llega el banquete, pero antes del banquete hubo un animalito que fue crucificado y fue muerto, degollado. Y dice en 1.29 de Juan el Bautista, dice, ese que va ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es ese? Ese que primero, ahí arriba, es inmolado por el sacerdote. Primero es inmolado. Por eso que tiene que tener seriedad la misa, la Eucaristía. Después sí, después festejamos. Pero festejemos cuando ya está resucitado. No festejemos antes que lo sacrifiquen. Porque así festejaban los que estaban ahí abajo de la cruz, decían, crucifícalo, dale que va, dale, meterlo, no queremos saber nada con él. Entonces muy serio la Eucaristía. Porque en la Eucaristía se celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es para irse alegre, pero con mucho recogimiento. Porque se celebra también esto, ¿no? Este camino vivo, nuevo, que es el que hizo Jesucristo para nuestra salvación. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense, volvemos a 1 Corintios 13 y seguí donde vas. ¿Por qué es importante y por qué ese háganlo en memoria de mí es tan real como que el sacrificio se perpetúa en ese altar? ¿Por qué? Porque si no fuera así no diría esto. Escuchen. Porque yo recibí del Señor lo que... No. ¿Dónde estábamos antes? Donde habíamos dejado.
en el 26 por ahí. Pues cada vez que comáis este pan Porque cada vez que comáis ese pan y bebáis de este cáliz, y bebáis esa carne de ese cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. ¿y saben por qué eso es realmente así? Porque ahora Pablo te va a decir una cosa que es importante, que también los católicos hemos perdido. Esa costumbre de pasar por el confesionario antes de ir a recibir el cuerpo de Cristo. Cada vez menos. Vamos de vez en cuando. ¿Sí? Antes era una cosa un poco más importante. Porque lo dice Pablo, escuchen. Por tanto, quien coma el pan Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor o beba el cáliz del Señor, o sea, su cuerpo y su sangre, dale, indignamente, indignamente, con pecados, será reo del cuerpo y la sangre ahí del está. Señor. ¿Se dan cuenta que eso es lo que nosotros hacemos todos los días? No es pan y vino. Porque cuando vos comés indignamente el pan y el vino, te haces reo ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre de Cristo. No es un símbolo, no es simbólico, no es un acting donde venimos y mostramos el pan. No, porque si nosotros comemos indignamente ese pan y ese vino consagrado, nos hacemos reo ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bueno, relajen un poquito. Escuchen, vamos a algo que es importantísimo. Esto es muy importante. Otra historia que es importante. Búscame Lucas 17:11. Otra gran mentira. Y nos encanta escuchar mentiras a los católicos. Nos encanta. Lo que pasa es que son medias mentiras. Y esas son las peores. Porque cuando una mentira grande, y bueno, ya por ahí no la queremos, pero cuando tiene un pedacito de mentira y un pedacito de verdad, y nos encanta. Entonces nos dicen, escuchame una cosa, para que Dios te perdone los pecados, simplemente lo único necesario es ir y pedirle perdón a Dios. Y se acabó. Yo le voy a mostrar en la Escritura que eso es una gran verdad, una gran mentira. En Lucas 17:11, ustedes esto lo han escuchado 1000 veces. ¿Se acuerdan los días leprosos? Escuchan todo, ¿no? Todos lo han escuchado, días leprosos. Escuchen qué bonito. Dale. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. 10 leprosos. Ustedes saben bien que la Escritura, la lepra, se utiliza ¿para qué? Para recalcar el pecado. O sea, la lepra, en la Escritura, lepra y pecado es lo mismo. ¿Sí? Es más, antes se creía que muchas cosas que ocurrían, enfermedades y eso, eran debido a pecados. ¿Sí? Entonces, fíjense qué bonito. Hay 10 leprosos, está Jesús. Miren, fíjense, si fuera realmente, como dicen los hermanos protestantes, Cristo acá se mandó una macanita. Escuchen. Que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Escuchen. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Bueno, si Dios hubiera sido compasivo con ellos, con la doctrina que ellos tienen, que solamente la confesión se la piden a Él, y Él gratuitamente les perdona los pecados, ¿qué tenía que haber dicho Jesús ahí? Vayan tranquilos, hermanitos míos, están perdonados, están sanados, vayan felices a disfrutar con su familia. ¿O no? ¿Tenía que haber dicho eso? Vamos a ver qué dijo. Al verlos, les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Pero este Cristo que tenemos que es tan malo, no los escuchó, los mandó a los sacerdotes. ¿O no será que los protestantes están equivocados? Y que para que Dios te purifique y te perdone los pecados tenés que ir al sacerdote. Porque acá no les dijo él, vayan, ya están sanados. Les dijo, vayan a los sacerdotes. Y fíjense lo que pasó. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Mientras iban, ¿qué significa eso? Mientras iban, le obedecieron. Hoy ya hay pocos que obedecen a la iglesia y se van a confesar. Tengan los pecaditos que tengan. Y los que no están en la iglesia católica, ni hablar, ninguno. Porque todos sus pecados no le quedan perdonados. ¿Por qué? Porque no van al ministerio de reconciliación, que lo vamos a ver en un ratito. Escuchen, miren cómo sigue. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz. Uno volvió. Los otros
ya está. Ya estaba el milagrito hecho. Ya está. Ya me hizo el milagrito. Ya el nene se me recuperó. Ya me pude comprar el autito. Ya se me pasaron las ñañas. Y ahora yo sigo con mi vida. Pero uno de esos 10, escuchen. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz. Y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús, le dio las gracias. Postrándose el rostro en tierra, lo reconoció como Dios, el Señor. ¿Sí? Y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Y fíjense, un samaritano. Vaya a saber que eran los otros 9. Seguramente algún católico era. Un católico en lo que sea. Pero el samaritano, ese que no creía, ese que, ¿me entendés? Hablar de Dios hasta ahí, para mí era cosa extraña. Sin embargo, ese samaritano, que en la Biblia, ¿cómo se llama? Es sinónimo de ateísmo absoluto, ¿sí? ¿Qué pasó? Dijo entonces Jesús, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Qué pasaron con los otros 9? ¿No estaban todos limpios? Dale. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde está la gente que falta acá? ¿Dónde está la gente que falta en todos esos lugares? Porque acá sí hay todos estos bancos, porque en algún momento estaba lleno de gente, ¿o no? Yo no soy de esta parroquia, pero quiero creer que en algún momento esto estaba lleno de gente, ¿no? Tal cual. ¿Dónde están esos 9? Sigue. No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Este que lo teníamos ahí en la esquina, que en un momento dado tenía un perro que era malísimo y salíamos de acá y nos largaba el perro para que no volviéramos. Ese, mira, fíjate lo que pasó con ese, dale. Y añadió, levántate y vete. Levántate y vete, dale. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Quizás con los que faltan acá, Dios ha hecho maravillas, ha hecho grandes prodigios y milagros. Pero no están acá. Ese que volvió, ustedes, ¿sí? Porque ustedes no están acá porque no tenían nada que hacer ahora. No, yo se los aseguro que no. Ustedes están acá porque Dios ha querido que estén acá. Si no, no hay nadie acá. ¿Y qué dice el Señor? Tu fe te ha salvado. Por eso que hay 2 tipos de fe. La fe que sana, la fe que salva. Hoy el mundo busca la fe que sana. Milagritos, todo milagrito. Voy a escuchar a la gente como pide. Todo milagrito. Ay, que la salud, ay, que la plata, ay, que la economía, ay, que... Nunca le piden al Señor que los convierta. Para tener un corazón nuevo, un corazón digno de poder merecer, no, porque nunca lo vamos a poder merecer, pero por lo menos de recibir este sacrificio que tenemos ahí. Bueno, vamos a ver 3 citas más y después vamos a cortar un ratito y vamos a seguir con otra parte. Pero estas citas son importantísimas porque en algún momento, no sé, de la historia quizás podamos aceptar la palabra de Dios como es. Porque, bueno, tenemos esta naturaleza de pecado, ¿no? Que es difícil por ahí salirnos de la murmuración, de juzgar al otro, etcétera, etcétera. Y el demonio nos pone siempre en contra de los sacerdotes, siempre. Eso es lo primero, contra el sacerdote, contra el diácono, ahí, tac, tac, tac. Pero sin embargo la Escritura dice algo que es fantástico y lo tenemos que escuchar. Vamos a leer 3 citas, vamos a ver, que son centrales. ¿Por qué? Porque ese sacerdote tiene poder. Tiene poder. Por más que hoy con este tema del relativismo que hay en el mundo, que la mujer, que no, toda esa historieta, que viene todo del demonio, ¿me entendés? Ya hasta los pobres sacerdotes decís, padre, no me digas padre, decime Jorgito. No, Jorgito no. Padre, sacerdote, obispo, nada de nombrecito. ¿Por qué? Porque esa persona es un ungido por el Señor. Es una persona que Dios le ha dado el poder que a vos no te ha dado. Y es la persona a través de la cual vos vas a lograr la salvación. Entonces esto no es joda. Miren, fíjense, vámonos a Josué. Allá en Josué 3:13. En la entrada, cuando Josué toma el mando de ese pueblo de Israel que viene del desierto, ¿sí? Va a pasar el Jordán.
va a pasar el Jordán. Y en ese momento, bueno, Josué es un libro épico, ¿sí? Es un libro épico para resaltar la etapa ahí donde del desierto entran a tierra prometida, y es la etapa de la escritura del Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel más se afianza y cumple la ley, la Torá, los 10 mandamientos. Férreamente hacen la voluntad de eso. Entonces vos vas a leer el libro de Josué y es maravilloso, porque vos ves cómo vence a los hititas y vence a los filisteos. Y este es un libro que es apasionante, pero tiene un mensaje teológico enorme. Y acá está el mensaje, escuchen, dale. 3:13 de Josué. En cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes, Escuchen, tenían que pasar el Jordán, y el Jordán no era un río chiquitito, era un río importante. Y escuchen, en el capítulo 1 habla de cómo llevaban el arca de la alianza, cómo iban distribuido el pueblo, estaba todo el pueblo, adelante el arca de la alianza, y atrás del arca de la alianza, ¿qué estaba? Los sacerdotes, y tenían que pasar el Jordán. ¿Se acuerdan el paso del Mar Rojo? A la salida de Egipto. Acá pasa lo mismo. La literatura los lleva a lo mismo. No es que haya sucedido exactamente así, ¿sí? Acá hay una enseñanza teológica importante. ¿Y cuál es esa enseñanza? Que adelante iba Dios, atrás iban los sacerdotes, y cuando pisaron, dale, léelo. en cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Sí. Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán, las aguas que vienen de arriba quedarán cortadas y se separarán formando un solo bloque. Ajá, dale. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto a los que llevaban el arca, llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes Escuchen, que ni bien llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes. que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. En Adán, a la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar del Arabá o mar de la Sal quedaron cortadas por completo. Y escuchen. Y el pueblo pasó... Y el pueblo de Dios, nosotros, ¿qué pasó? pasó frente a Jericó. Mientras todo Israel pasaba en seco, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, Ya. ¿Se dan cuenta lo importante? Vos ahí tenés el desierto, que es tu vida, un desierto. Angustia, cosas lindas, feas, sufrimiento, enfermedades, tu vida, el desierto. Llegaste a un lugar donde había un río, ¿sí? Y del otro lado estaba ¿qué? La tierra prometida, el río, tu muerte. ¿Algún día va a recibir la muerte? ¿Sos cristiano? ¿Cuál es el problema? Si para llegar a la vida tenés que pasar por la muerte. ¿Y quién te lleva a esa vida? ¿Quién te lleva para que vos puedas llegar a tu muerte física con el convencimiento, con la fe absoluta y necesaria de saber que en esa muerte, como toda semilla, ¿se acuerdan? La semilla que se pudre para que salga un fruto bueno, se tiene que podrir. Bueno, cuando esa vida tuya se acabe, ¿quién te ha llevado en todo ese tiempo? ¿Para qué? Para que en esa muerte, en ese Jordán, pases con los pies secos, en gracia con Dios. ¿Para qué? Para poder recibir ¿qué? La vida eterna. A eso está llamado un sacerdote. Por eso en Hebreos 5.1 dice que el sacerdote está a favor de ¿quién? Nuestro, para ofrecer don y sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados, para ofrecerte esa santa Eucaristía que te lleva a la vida eterna. ¿Me entienden? Levítico 21.8, escuchen qué belleza. 2 más y cortamos 2 minutos, 5. Levítico 21.8, escuchen qué belleza. Y acá que no se les pase por la cabeza, pero ese es mi sacerdote, eso no lo hace. Es un ser humano como cualquiera. Pero acá lo importante es lo que significa un sacerdote. Y si no lo hace, usted tendrá que ayudarlo para que lo haga. Así es sencillo.
porque a los sacerdotes hay que acompañarlos. Están solos y con un montón de trabajo. Entonces, los católicos tenemos que, de una vez por todas, tomar en peso la misión por la cual el Señor nos ha mandado. Vayan y prediquen a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que no se condenará. Marcos 16:15. Y eso no es solamente para los sacerdotes, es para todos. Y sin competir con el sacerdote. Sin competir con el sacerdote. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos lo que el sacerdote tiene. Primero, permitirnos pasar en seco el valle de la muerte para la vida. Otra cosa, escuchen. Lo que considerarás como cosa santa. Lo considerarás. Perdón, lo Escuchen. Considerarás como cosa santa. Vamos de nuevo. Escuchen. Lo considerarás como cosa ¿A quién? santa. Al sacerdote. Lo considerás como cosa santa. ¿Por qué? Porque Él es quien presenta el alimento de tu Dios. Porque Él es el que te da el alimento de tu Dios. ¿Y cuál es el alimento de tu Dios? Ese que estamos hablando de hoy. El pan de vida. Cáliz de salvación, como dice el sacerdote. Fíjense qué importante. Él es el que te da el pan de vida. Si no, ¿quién te lo va a dar? ¿Quién te lo va a dar? ¿Vos te lo vas a dar? No. ¿Por qué? Porque vos no tenés el poder para hacer que ese pan y ese vino se transformen en cuerpo y sangre de Cristo. Te mentirás. Y ya te irás al protestantismo y dirás, pero nosotros tenemos la cena del Señor. Más que cena del Señor ni Señor. No hay poder ahí para que eso sea real. Es un teatro. Y escuchen, la última citita para hacer un cortecito. Vamos a ver Malaquías 2:7. Acá en Malaquías 2:7 vamos a ver lo más importante. Allá en primera de Timoteo 5:17 dice que el sacerdote que hace bien, que desempeña bien su cargo, después lo pueden buscar para que vean que no es cosa mía, merece doble remuneración, o sea, doble paga, acá en la tierra y en el cielo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando se afana por enseñar y por predicar. ¿Qué? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que sana, la que convierte. La palabra. Por la palabra se hizo el mundo. El universo se hizo, la creación se hizo por la palabra. ¿Cómo no va a lograr la palabra una conversión? Y eso no lo tenemos en cuenta. Y es central, la palabra, la que convierte. Y escuchen qué belleza, porque acá lo dice de otra manera. Malaquías 2:7. Los labios del sacerdote guardarán el saber. Escuchen, en los labios del sacerdote está ¿qué? El saber, que nosotros por ahí no tenemos y que necesitamos. Primera de Timoteo 5:17. Y bueno, escuchen, ahora vamos a hacer un cortecito chiquitito y después vamos a ver lo que redondea todo esto, porque ya tenemos el sacerdote. Y ahora tenemos que ver la importancia de ¿qué? De la confesión en la Escritura. Porque la confesión, por el ataque que el demonio le ha hecho a la iglesia desde hace bastante tiempo, se ha ido perdiendo. Es como que ya no es necesario. Ya la misericordia de Dios es tan grande que ya no importa nada. O sea, todo esto que estamos hablando, todo lo que está en la iglesia, todo lo que está en el magisterio, todo lo que está en el catecismo, ya es como que lo hemos reducido a la nada. Pero nosotros lo hemos reducido a la nada. Lo que no quiere decir que no sea así y vaya a ser así hasta el fin de los tiempos. Así que bueno, descansamos un ratito y seguimos enseguida.